bienvenidos a este espacio académico, pero también un espacio práctico donde vamos a abordar algunos temas relacionados con el uso de la información pública, el principio de transparencia y cómo podemos poner esto a funcionar dentro de nuestras áreas y nuestros equipos de cumplimiento. Le agradezco a Wilson, que es nuestro invitado especial el día de hoy, y queremos arrancar contigo, Wilson, para que entremos ya a mirar un poco cómo está ese régimen legal y constitucional, ese marco normativo alrededor de los temas de transparencia y también ley de protección de datos. Bueno, muy buenos días a todos. Un especial saludo para ti, Natalia, Juan Felipe. Un gusto y un honor que Stata me haya invitado a participar de este webinar. Y como tú lo dices, entrando en materia, pues quisiera compartir con ustedes una diapositiva para que podamos ambientarnos en el punto de discusión. Cuando uno habla necesariamente del tema de información, tiene que tener en cuenta que, por lo menos en el régimen jurídico colombiano, y es así en la gran mayoría de los países de la región, vamos a encontrar dos modelos jurídicos que usualmente tienen tensiones entre sí. Por un lado vamos a encontrar el régimen jurídico de transparencia y de acceso a la información pública, y por el otro vamos a encontrar el régimen de reserva de la información. En cuanto al primer grupo de normas, el que tiene que ver con la transparencia, en el caso colombiano, y así es en la gran mayoría de los países, el fundamento es de rango constitucional y se basa en un derecho fundamental que es el derecho de acceso a la información pública. Particularmente en el caso colombiano, la Corte Constitucional ha insistido en que el acceso a la información pública es un derecho que es vehicular, en el sentido de que es un derecho que se hace efectivo como medio para poder realizar otros derechos de rango fundamental, como lo es el derecho a la salud, el derecho a la educación. Es un derecho medio sin el cual los ciudadanos no pueden participar activamente en el ejercicio de la cosa pública, no pueden ejercer el derecho que tienen a hacer control social, y por supuesto tampoco pueden participar activamente en la toma de decisiones y hacer ejercicio de la democracia participativa, que es uno de los pilares de nuestra Constitución. Precisamente, dada la importancia que tiene el derecho de acceso a la información pública, se ha regulado en dos grandes dimensiones que es importante conocer y distinguir. Por un lado, tenemos el régimen de la transparencia en el acceso a la información pública desde el punto de vista de la transparencia activa, que está regulada en Colombia por la Ley 1712 del año 2014. Es una norma que fundamentalmente lleva a nivel legislativo una obligación adquirida por el Estado colombiano en diferentes tratados internacionales en materia de obligaciones para publicar de manera proactiva información que es de interés público. En Colombia, esta función está reglamentada en diversas normatividades, y el organismo que se encarga de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia es la Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad. Básicamente, lo que establece esta norma es que las entidades públicas deben publicar de manera proactiva y poner de manera oficiosa a disposición de los ciudadanos cierta información que está regulada en la ley de transparencia. Es el caso, por ejemplo, de los informes de gestión, es el caso, por ejemplo, de su presupuesto, sus informes de gastos, es el caso, por ejemplo, de la información relativa a la contratación pública, que es información que tiene que estar disponible para los ciudadanos. Esta normativa en materia de transparencia se articula con otra normatividad que está desarrollada en diversos decretos, que reglamenta primero lo que se denomina la noción de Estado o gobierno abierto, y que luego tuvo una evolución hacia lo que se conoce como el gobierno en línea. La primera obligación que está prevista en la ley 17.2 es que la información esté disponible a los ciudadanos, de tal manera que los ciudadanos puedan acceder a ella sin necesidad de solicitarla. Pero cuando se articula la obligación de la ley 17.12 con todo el paquete de decretos que reglamenta el gobierno abierto y el gobierno en línea, queda claro que la forma de poner a disposición hoy en día esa información es a través de las páginas web. La disposición estándar es que las entidades públicas deben tener un sitio web,
y este sitio web debe tener un botón de transparencia, y ese botón de transparencia debe llevar al ciudadano a una página donde encuentre la información dispuesta para que pueda ser accedida y aprovechada. Este último punto es muy importante porque las entidades no solamente tienen la obligación de poner la información a disposición del ciudadano, sino además ponerla en un formato en el que sea aprovechable por el ciudadano, para garantizar que el acceso a la información pública no sea puramente formal, sino sea también efectivo material. Por el otro lado está la dimensión de la transparencia pasiva, que tiene que ver con la obligación que tienen las entidades de entregarle al ciudadano la información pública que el ciudadano solicite y que no haya sido publicada de manera proactiva por la entidad. Este estándar de transparencia pasiva está desarrollado fundamentalmente en dos grandes normas. La norma más importante en esta materia es la Ley 1755 del año 2015, que básicamente desarrolla y reglamenta un derecho de rango constitucional previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, que es el derecho de petición. Los ciudadanos tienen derecho constitucional a elevar solicitudes respetuosas a las autoridades, y las autoridades tienen la obligación de responder en los términos de la Ley 1755 esos derechos de petición. A través de esos derechos de petición, los ciudadanos pueden acceder a información que es pública y las entidades no han publicado proactivamente. El segundo paquete normativo se desprende de la Ley 1474, principalmente de su artículo 73. Allí el legislador estableció que todas las entidades deben tener, todas las entidades, quiero decir yo, entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, deben tener lo que se denomina un plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Este plan anticorrupción y de atención al ciudadano, como su nombre lo indica, tiene un componente muy importante que es el plan de atención al ciudadano. Ese plan de atención al ciudadano se endereza fundamentalmente a la obligación de generar una ruta de atención para solicitudes, quejas, sugerencias y reclamos de parte de los ciudadanos, y esto tiene que ir perfectamente articulado con el derecho de petición, en el sentido de que cuando el ciudadano ha elevado una solicitud de información y la información no se ha respondido apropiadamente, la propia entidad debe tener dentro de su ruta de atención, dentro de su plan de atención al ciudadano, un mecanismo dispuesto para que pueda ser atendida la queja y pueda ser solucionado su reclamo en orden a recibir la información. Por supuesto, si las entidades no han cumplido o la ruta no se activa apropiadamente o no conduce a la materialización del derecho de acceso a la información pública, la Procuraduría General de la Nación, como órgano garante del derecho de acceso a la información pública, tiene una dependencia que es la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, dentro de la cual existe un grupo de supervigilancia del derecho de petición. Ese grupo se encarga fundamentalmente de asegurar los deberes de transparencia pasiva de las entidades y, por supuesto, en caso de que se advierta la violación al régimen de obligaciones y funciones de los servidores públicos, activar las funciones disciplinarias que son inherentes a la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto, todo lo que comprende el régimen de transparencia está referido fundamentalmente a información pública. Por suerte, en Colombia, uno de los principios medulares es el principio de máxima divulgación, que tiene dos vertientes fundamentales. La primera es la noción de que toda información, por regla general, es información pública. En Colombia, todas las entidades públicas, la información que controlan, administran, poseen o custodian, es, por regla general, información pública, y cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a esa información. Lo segundo es la dimensión de la aprovechabilidad o usabilidad de la información, en el sentido de que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información y no puede haber de parte de las entidades públicas un control o censura respecto del uso que se le va a dar a esa información. De tal suerte que una entidad no podría negar el acceso a la información pública sobre pretexto, por ejemplo, de que con esa información el ciudadano piensa demandarla. No, por el contrario, a la entidad pública no le debe generar ningún tipo de prevención el propósito o el uso que el ciudadano le vaya a dar a la información, y por el contrario está obligado a entregársela y entregársela en un formato que sea aprovechable. La única restricción o limitación para el acceso a la información pública tiene que ver con el régimen de reserva en la información, que en Colombia es un régimen numerus clausus. Esto significa que es un régimen en el cual hay o tiene que haber un mandato específico de la norma que califique una información como reservada. Si una norma de manera taxativa
no establece que cierta información es reservada, se presume de derecho que es información de tipo público. Y ello tiene que ver fundamentalmente con lo que dije al principio, y es que estamos hablando de un derecho fundamental que es el derecho de acceso a la información. Las normas que establecen reservas básicamente están estableciendo limitaciones al derecho de acceso a la información pública, y como son normas que limitan derechos fundamentales, su interpretación es de naturaleza restrictiva. Es decir, debemos atenernos al tenor exacto de la ley y no podemos aplicar técnicas de hermenéutica jurídica como, por ejemplo, la aplicación analógica. No podemos decir que porque esta información se parece a esta otra, entonces también la cobija la reserva. No, no, no. La reserva debe ser expresa y explícita en la ley. Hay básicamente tres paquetes normativos que son importantes en materia de reserva. La primera es el paquete de reserva sobre datos personales que está previsto en la ley 581 del año 2012, la ley de protección de datos personales, que obliga no solamente a las entidades públicas, sino también a las entidades privadas a adoptar sistemas apropiados para el manejo de la información personal que manejan en el giro ordinario de su actividad. Y esto los obliga no solamente a tener un inventario de las bases de datos que contienen información personal de los sujetos, sino a tener una política de manejo de esa información, a tener mecanismos de control para proteger esa información y finalmente registrar esas bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos que administra la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Protección de Datos Personales. El otro paquete es el paquete que está contenido en la Ley de Inteligencia y que básicamente califica de información reservada toda aquella información que es producto o que se ha obtenido en ejercicio de actividades de inteligencia, ya sea inteligencia estratégica o inteligencia operacional, y el fundamento de esa reserva tiene que ver con las necesidades de seguridad y defensa nacional. En ese orden de idea, la información que manejan los organismos de inteligencia es información de naturaleza reservada y por consiguiente los ciudadanos no podríamos acceder en principio a ella. Por supuesto, aquí hay una línea bastante tenue diferenciar, porque una cosa es la información en sí que se produce como consecuencia de los actos de inteligencia, de los productos de inteligencia que elaboran estos organismos, y otra cosa es la información relativa, por ejemplo, a la forma como estos organismos funcionan. Se ha discutido mucho si la reserva abarca también aspectos como, por ejemplo, la contratación de las entidades de inteligencia. Hay un sector muy importante, mayoritario, al que yo personalmente me sumo, en el cual considero que efectivamente hay una reserva que protege todo el funcionamiento y el aparato de inteligencia del Estado. Pero pues hay otro sector que más minoritario que ha venido sosteniendo que para poder ejercer un control social sobre las actividades de inteligencia, que en nuestro país ha sido tan sensible al tema de violación de derechos humanos, es necesario que la ciudadanía tenga acceso al conocimiento de cómo funcionan los organismos de inteligencia para que pueda haber un control material sobre ellos de parte de la sociedad. Y finalmente, pues mencionar básicamente tres cuerpos normativos que establecen reservas específicas. Uno es el Código de Procedimiento Penal, específicamente establecido una reserva para la información de los que se obtiene en el curso de las investigaciones penales, específicamente dice la norma para aquellos que están en etapa de indagación. La etapa de juzgamiento pues es un procedimiento público, adversarial, controversial, luego allí ya no aplica la reserva, pero por lo menos en la etapa de indagación e investigación sí que aplica. Luego tenemos la ley 1708, que es el Código de Extinción de Dominio, donde también está prevista una reserva de la investigación para la fase de investigación de extinción de dominio. Y finalmente la ley 734, que es el Código Disciplinario Único, donde también está prevista una reserva en la investigación disciplinaria. No ha sido ante el juicio disciplinario, después de que se ha formulado el pliego de cargos, porque pues allí ya se descubre la actividad y entramos a una etapa de conocimiento público. De hecho, el procedimiento oral disciplinario pues presupone precisamente la realización de audiencias públicas. Esto es básicamente el panorama desde el punto de vista normativo. Simplemente terminaría señalando que aquí, si bien es cierto el marco jurídico es claro, en el ámbito de la función de cumplimiento, la atención se hace evidente precisamente porque muchas veces la función del aparato de cumplimiento supone tener un input de información, procesarlo para sacar un output de información, y esos inputs de información se alimentan tanto de información pública como de información reservada.
Luego, el producto de eso, pues resulta ser un producto mixto, complejo, donde no siempre es tan fácil determinar el tratamiento que se le debe dar y es importante el análisis caso a caso. Muy bien, Wilson. Aquí digamos que vamos a aprovechar bastante este espacio contigo para ir, digamos, disminuyendo un poco las zonas grises que muchas veces tienen los equipos de cumplimiento. Realmente la función del equipo de cumplimiento es una función, como tú la llamabas, que es bastante retadora en el uso intensivo de la información, ¿cierto? Pero también en la forma como obtengo la información y finalmente las decisiones que tomo con la información. Entonces, es bastante importante esa claridad que hacías, y es que dentro de lo que tenemos en el marco de transparencia, así también la contraposición, que es los temas de reserva, debe existir siempre una norma que es la que nos dice cuáles son esa información sujeta a reserva, ese límite, ¿cierto? Y muchas veces para los equipos de cumplimiento no es tan fácil identificar ese límite, han quedado zonas grises, hay posturas distintas y para eso era importante hacerte esta invitación y es que una, la información, según como lo dices, debe ser una información aprovechable. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, a los equipos de cumplimiento, no solamente adquiriendo información de sus proveedores, sino también conectándose a fuentes de uso público, si esa información la tiene una entidad expuesta al público, es posible entonces que se pueda acceder sin decir que estamos haciendo una violación de la ley. Sí, efectivamente, aquí es importante entender algo y es que cuando la información es pública, digamos, el mecanismo para acceder a ella de alguna manera se vuelve algo secundario, ¿sí? Evidentemente los mecanismos, y sobre todo ahora Juan Felipe que nos va a hablar del tema de tecnología, pues los vehículos para acceder a esa información son diversos, ¿sí? Hay entidades públicas que ponen la información accesible en línea a través de una interfaz, entonces uno hace la consulta y encuentra la información una a una. Hay otras entidades más abiertas que publican su información en formatos de archivo plano que permite descargar bases de datos y entonces yo me cargo toda la información. Aquí eso es importante entender, digamos que en Colombia ya existe una política de datos abiertos en la cual las entidades tienen obligación de publicar cierta información en un formato de archivo plano que pueda ser descargado y aprovechable mediante procesamiento de herramientas tecnológicas. Y uno puede entrar a la página del Ministerio de las TIC y va a encontrar precisamente una página web donde hay un buscador y le permite uno encontrar información publicada en formato de código abierto, aprovechable. El tema es que la información que se publica en formato de código abierto es normalmente información, digamos, más de tipo contable, de tipo presupuestal, de tipo financiero, de tipo estadístico, ¿sí? La información relacionada con datos personales que contienen nombres, cédulas, direcciones, por obvias razones normalmente no está en datos abiertos. Yo diría que es muy poca, casi nada. Entonces, cuando uno va a buscar información relacionada con un cliente, con un proveedor, pues normalmente no la va a encontrar en formato de datos abiertos. Tiene que ir a solicitarla a la entidad. Ahora, las entidades pues obviamente tienen diferentes niveles de apertura y eso hace que haya entidades que están dispuestas a poner la información de manera gratuita, abierta, para que los ciudadanos accedan a ella y la consulten. Otras comienzan a poner barreras de tipo tecnológico, como tipo CAPTCHA, por ejemplo, para evitar que haya consultas masivas y los servidores se congestionen y termine ralentizándose el acceso a la plataforma. Y otras llegan incluso a cobrar por la información, ¿sí? El caso, por ejemplo, del registro de instrumentos públicos, donde es una información pública, pero tengo que pagar si quiero acceder a ella, lo mismo que pasa con el registro mercantil. Entonces, digamos que aquí hay una discusión muy importante que dar en términos de política pública. Casualmente en este momento la Secretaría de Transparencia está avanzando en la redacción de una política pública, avanzando hacia un modelo de gobierno abierto. Yo soy de la política de que la información que tiene el Estado y que es crítica para el funcionamiento de los particulares
debe estar en un formato más abierto, puede que no en formato de datos abiertos, pero sí por lo menos de acceso mucho menos restringido, por lo menos no cobrando y que se pueda acceder en forma de bases de datos. Eh, pero pues obviamente sobre esto dependerá también las capacidades tecnológicas y también un tema presupuestal, porque hay entidades como por ejemplo la Superintendencia de Notario de Registro que deriva importantes ingresos del cobro del acceso a la información. Claro, y ahí también hay una circunstancia y es que no todos los ciudadanos se van a poder beneficiar finalmente de ese registro porque no todos van a tener la forma o el dinero disponible para adquirir un certificado de tradición y libertad o acceder a la información de propiedad. Entonces, claramente, pues eso puede transgredir un poco los derechos de acceso a la información pública. Digamos que ahí lo hacen por obligación. Sí. Cuando una persona pues, en una entidad bancaria se acerca y necesita un estudio de títulos, pues obviamente sabe que tiene que sacar un certificado, ¿cierto? Y digamos que esto se le convierte casi como en una obligación. Pero yo tengo una pregunta y me parece muy importante lo que estaba diciendo Wilson. Digamos, en las empresas en general, que saben que hay una política de datos abiertos, activa, y cuando empiezan a buscar en las páginas web de las entidades, se encuentran con las barreras que mencionabas. Digamos, en ese caso, Wilson, ¿cuáles son las principales barreras que estamos encontrando o que están encontrando las empresas cuando van a las páginas web a buscar información de uso público? Bueno, la barrera más evidente es primero la ausencia de la información. Cuando tú accedes a la página web y simplemente no hay un botón de transparencia y tampoco hay ninguna forma, ningún botón para acceder a la información que estás buscando. Ya comienza el primer punto. Luego, las barreras digamos, de tipo de seguridad en la información, donde te están pidiendo que te logues, que te identifiques, que es tu correo electrónico para acceder a la información. Eso ya también es una barrera. Luego vienen otro tipo de barreras que impiden la automatización. El caso de los CAPTCHA, por ejemplo, que te obligan a hacer una consulta una a una, ¿cierto? Y si tú eres un departamento de cumplimiento que quiere hacer una consulta masiva y periódica de tu base de datos de clientes, tienes 2.000 clientes, 5.000 clientes, 1.000.000 de clientes, pues hacer una consulta uno a uno, pues es básicamente un costo enorme hacerlo. Y por último, pues cuando se publica una información que no es confiable, porque la entidad no garantiza que la información está actualizada, que la información está completa, que la información es veraz. Entonces, como tú ves, hay diferentes barreras y habría que ver el abanico de limitaciones que tienen las entidades para asegurar que todas esas barreras puedan quitarse para que haya una efectividad real del derecho de acceso a la información pública. Pero también hay una cosa que tú mencionas que es muy importante y es que, claro, muchas veces para yo poder cumplir mi tarea como oficial de cumplimiento, yo necesito acceder a información que no necesariamente es pública y en muchas oportunidades es discutible si es pública o es privada, ¿cierto? Pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los antecedentes judiciales y de los antecedentes disciplinarios. Hay corrientes que sostienen que esa información, si bien es de acceso público, se requiere una autorización del titular de la información para acceder a ella. Yo no me matriculo en esa corriente, pero la hay. He hablado con muchos colegas que tienen esa interpretación. Yo considero que ante una circunstancia de incertidumbre jurídica, donde realmente no sabemos si esta información es pública o no es pública, o sabemos que es pública, pero no sé si yo puedo acceder en estas condiciones o no a ella, es muy importante el papel que cumple la política de datos de la entidad para que el área de cumplimiento quede debidamente protegida. Ahí, por ejemplo, los disclaimers de responsabilidad tienen que estar muy bien redactados. No se trata del típico disclaimer de responsabilidad que hay en el formulario de apertura o de vinculación de cliente, donde él simplemente declara que todos sus recursos son de origen lícito y que no realiza ninguna actividad delictiva y que los productos o dineros que reciben ejecución de la relación con la entidad van a ser destinados a actividades lícitas, sino de ir un poco más allá y que la persona, el cliente, el proveedor, la persona que está otorgando esa autorización, llegue a dar la autorización para que se utilice y se acceda a la información de carácter privado que la entidad requiera para poder validar la debida diligencia que tiene que tener al momento de vincularlo. De acuerdo, ahí yo quisiera como agregar algo que me parece muy importante, Wilson, y es que precisamente en esas barreras que mencionabas ahorita, en los temas de
de CAPTCHA, de que algunas entidades no publican la información de manera gratuita y demás. Digamos que en Stradata nosotros hacemos un esfuerzo bastante importante por acceder a esa información y haciéndolo, ojo con esto, que me parece muy importante, haciéndolo con un mecanismo, digamos, que está validado por estas entidades. ¿De qué manera? De la manera en que, digamos, algunas de esas entidades exponen información de uso público, pero tienen el temor de que los accedan masivamente a través de robots y a través de algunas, digamos, mecanismos, digamos, no habilitados o que no cumplan con determinadas condiciones técnicas que hagan que tumben los servicios. Digamos que nosotros hacemos un esfuerzo bastante importante para que ese mecanismo donde consultamos la información, ojo, consultamos y digamos que exponemos un servicio para nuestros clientes, lo hagamos de una manera adecuada. Entonces también quiero reiterar un poco como ese mensaje en que obviamente existen esas barreras y nosotros estamos haciendo un esfuerzo bastante importante para entregar esos servicios de una manera organizada, estructurada, sin violar, digamos, el acceso a los datos ni la seguridad. Sí, yo fíjate que perdón, ahí en ese punto, durante mi transcurso por la Procuraduría, yo avancé diferentes conversaciones y quedó muy avanzado un proyecto de normatividad interna, de resolución, para que la información, por ejemplo, de los antecedentes disciplinarios, que hoy tienen la barrera del CAPTCHA, pudiese ser publicado paralelamente en un formato de base de datos en archivo plano descargable, ¿sí? Sobre la base de que es información pública. O sea, la propia ley dice que los antecedentes disciplinarios con una persona sancionada, la sanción tiene que ser pública. Por supuesto, es responsabilidad de la Procuraduría asegurarse que la base de datos esté actualizada, y esa es una actualización que debe ocurrir a diario. Si el término de la sanción terminó ayer, el día de hoy tiene que estar actualizada la base de datos y yo ya no tengo por qué aparecer ahí, ¿verdad? Pero digamos que ahí lo que yo quisiera señalar es un poco en la línea tuya, las barreras de CAPTCHA que tiene entidades como la Procuraduría no apuntan a proteger la información porque se trata de información reservada, ¿entiendes? A veces eso es algo que es un paradigma que hay que acabar. El CAPTCHA está ahí, es básicamente para asegurar la sostenibilidad de la capacidad del servicio, es decir, para que no se vaya a atascar por mucho tráfico el sistema, pero no es porque la información que se esté accediendo sea reservada, y eso es importante. Sí. La gente dice, no, es que como eso tiene un CAPTCHA, yo supongo que la información es reservada. No, el CAPTCHA no tiene nada que ver con la naturaleza pública o reservada de la información que está detrás es pública, claramente. Lo que pasa es que la entidad pone esta barrera porque no tiene capacidad para manejar mucho tráfico y le da miedo que se le caiga el servidor. Básicamente es eso. Ese es un mecanismo. Y otro mecanismo son los avisos legales que ponen diferentes entidades cuando se quiere acceder a información, por ejemplo, antecedentes de policía, Wilson, ¿sí? Es por poner un ejemplo, allí hay un aviso legal expresamente donde dice que solamente se puede consultar el titular de la información, no lo debería consultar nadie más. Ese tipo de barreras son las que realmente no pueden generar zonas grises y son las que claramente tendrán que las autoridades salir a resolver y a definir si efectivamente están cubiertos con reserva o no están cubiertos con reserva, y no es simplemente un mecanismo para evitar que las páginas de esas entidades públicas pues obviamente se caigan o no respondan digamos, con la velocidad esperada en sus equipos de tecnología. Hay diferentes circunstancias en las que nos encontramos con ese tipo de barreras, pero es importante en aras a la transparencia de la información que las entidades estemos organizadas. De ahí mi invitación también a que estos temas se trabajen desde los gremios, desde los diferentes gremios que ocupan los temas de cumplimiento. Es importante que se unan los oficiales de cumplimiento y empiecen a trabajar con las entidades públicas en la claridad de este tipo de información. Yo pienso que dar la batalla uno a uno puede llegar a ser más complejo, puede ser un camino más largo, puede que se requieran muchos derechos de petición hasta que al final nos contesten, pero cuando se empiezan a hacer, digamos, ese tipo de cosas como una motivación, porque es un sector el que está haciendo el llamado a la transparencia, puede que tenga pues mayor posibilidad de éxito. Eso es un tema. El otro es que el gobierno claramente
está buscando una transformación digital de la información y de las entidades públicas. Y esa transformación digital está llegando a los diferentes proyectos del Estado con tecnologías de la cuarta revolución, ¿cierto? Estamos hablando de tratar de que los procesos sean mucho más eficientes, que sean mucho más ágiles, y yo creo que en ese sentido hay unos avances muy importantes. Estamos viendo el proyecto de norma que tiene la Superintendencia Financiera, donde le está autorizando a las compañías o a las diferentes entidades, a sus vigilados, poder ir a actualizar la información de clientes a través de la información disponible que hay en las bases de datos públicas. Entonces creo que son avances muy relevantes y en estos casos, pues claramente esas tecnologías lo que van a hacer es que también van a propiciar procesos mucho más ágiles, más trazables. Y a mí me gustaría ahí preguntarle un poco a Juan Felipe qué hay en este tema digital para ayudarle también a las entidades a hacer sus procesos mucho más expeditos cuando muchos de los oficiales de cumplimiento son los que inicialmente arrancan en una entidad diciendo, mire, existe esta nueva tecnología, hay estas capacidades en el mercado, ¿por qué no nos involucramos o empezamos a ver? Empiezan a abanderar los temas y finalmente se van convirtiendo en proyectos dentro de las entidades. Entonces, háblanos un poquito, Juan Felipe, de esas bondades que tiene el tema de la inteligencia artificial para acceder a las fuentes de uso público y también para lograr todo lo que es identidad digital. Bueno, Natalia, no, muy importante lo que acabas de decir. En aras de la transformación digital, digamos que nosotros tenemos muchas tecnologías que apalancan precisamente lo que acabas de decir. Y les voy a poner dos ejemplos. El primero es en aras de utilizar esos servicios web donde por un lado los oficiales de cumplimiento están, digamos, cotejando, haciendo validaciones para sus procesos internos en cumplimiento. Digamos que a través de servicios, web service y demás, digamos que nosotros lo que estamos haciendo es que, como lo mencionaban ustedes ahorita, no, digamos, tenemos información en base de datos, sino que nos conectamos directamente a los servicios y a las páginas de los entes de control, de manera que podamos ir por esa información y entregarle, digamos, esos servicios a los clientes. Esto permite, precisamente, es que las empresas y las redes de cumplimiento puedan hacer una validación en los momentos que se requieran. Eso por un lado. Pero también se utilizan estos mismos servicios no solamente para hacer validaciones, sino para enriquecer la información que se tiene de estas personas en la entidad. ¿Enriquecer cómo? Pues yo puedo consultar información de registraduría, de procuraduría, para saber de que el nombre que tienen en la entidad de un cliente en particular no es Juan Felipe, sino es Luis Felipe, ¿cierto? Y de esta manera, obviamente, enriquezco y tengo la información veraz y como debe ser de la entidad. Esto, digamos, que enriquece no solamente las áreas de cumplimiento, sino las áreas de clientes y el resto de las áreas que trabajan con información en las entidades. Esto es un ejemplo. Y un segundo ejemplo, que es un tema supremamente importante y precisamente la superintendencia se está pronunciando mucho sobre esto, es el tema de hacer los procesos de vinculación y actualización en las entidades de una manera digital y 100% virtual. Cada vez más, Natalia, estamos en un momento de la historia donde las organizaciones quieren sumarse a ese mundo digital. Y nosotros hemos visto que una primera experiencia que puede tener un cliente con una entidad es precisamente cuando ingresa a la organización, cuando se vincula como cliente a la organización. Como el primer momento. Es el primer momento, de verdad, es la primera experiencia sí, para un cliente. Hagámoslo de una manera donde, wow, en las organizaciones, digamos que toda esta primera experiencia sea virtual. Ahí tenemos, y hay soluciones que trabajan supremamente bien, que de alguna manera lo que hacen es quitar todos los riesgos operativos, quitar los tiempos que toman muchas veces en las organizaciones por tener tantos procesos manuales, tantos procesos operativos, donde hay personas atrás. Digamos que hay soluciones que permiten precisamente que todo esto
que es el proceso de una vinculación en una organización, lo hagamos de una manera virtual, apoyados en flujos de trabajos automatizados, donde hagamos las validaciones contra listas de control y listas restrictivas y prensa de una manera, digamos, automática, donde los scores de riesgo SARLAF o los scores de riesgos de AML se hagan también en tiempo real. Digamos que son todos... Las conexiones a las fuentes de uso conexiones público. con fuentes de uso público, todo virtual, de manera que las personas que realmente operan, digamos que estén operando, pero poniéndole un pienso a las cosas. La parte operativa, realmente dejémoselas a las herramientas, a la tecnología que estamos utilizando. Pero el piense, yo creo que es la manera más efectiva como un área de cumplimiento se puede mover y puede avanzar para hacer mejor las cosas. Adicionalmente, hay un tema muy importante y es que todo lo que se haga virtualmente tiene, digamos, que su similaridad con lo que hacemos de una manera física. Es decir, que hay elementos como la firma electrónica certificada, digamos que nosotros también establecemos en los procesos de onboarding, que básicamente tiene la misma validez probatoria que tiene una firma manuscrita, y esto precisamente permite que los equipos de cumplimiento y las organizaciones tengan, digamos, más seguridad al momento de implementar soluciones de vinculación digital o actualización digital. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es trayendo todos esos elementos de tecnología, de tecnologías 4.0 dentro de los procesos de vinculación y actualización para que sea un momento muy adecuado en el cual las empresas, digamos, digan, yo quiero estar presente en la transformación digital de mi negocio y obviamente estoy haciendo y no estoy descuidando la parte de SARLAF. Entonces me parece un elemento muy importante. Obviamente todas esas tecnologías se pueden apalancar con nosotros y obviamente teniendo en cuenta también las tecnologías que tienen en las organizaciones. Lo que acaba de decir Juan Felipe es tan importante y especialmente debido a la reciente reforma que introdujo la ley 2014 del año 2019. Yo creo que tal vez el gremio de oficiales de cumplimiento no ha dimensionado la gravedad de lo que está allí previsto. Pero solamente para mencionarles una de varias cosas que hay ahí. Hay una reforma que se está introduciendo al régimen de inhabilidades para la contratación pública y una de esas reformas consiste en que cuando una persona es condenada penalmente por delitos de actos de corrupción, una de las penas accesorias es la pena de inhabilidad para la contratación con el Estado. Pero por virtud de esta nueva ley, de la ley 2014, esa inhabilidad se extiende ya no solo a la entidad en la que esta persona trabajaba cuando se cometió la conducta de corrupción, sino incluso a las entidades en las que él trabaje después. Es decir, puede darse el caso que el señor está trabajando hoy en una empresa que no existía cuando se cometió el acto de corrupción por el cual él quedó condenado penalmente. Pero el hecho de que él haya sido condenado y tenga la inhabilidad, esa inhabilidad se traslada también a esta nueva empresa. Entonces, fíjate el alcance del tema desde el punto de vista del acceso a la información. La debida diligencia que yo tengo que tener cuando voy a contratar un directivo, un administrador, un representante, un miembro de junta directiva. Hoy en día es un riesgo absolutamente latente contratar a una persona y que esa persona me arrastre una inhabilidad que me contamine y me impida a mí contratar con el Estado. Dime, Juan Felipe, ¿cómo puede uno lograr ese nivel de profundidad en el conocimiento de una persona si no es a través de herramientas muy sofisticadas de inteligencia artificial que estén accediendo a grandes volúmenes de información y procesándolos para darme alertas sobre esta situación? El punto, pues, por supuesto, es para un debate jurídico enorme desde todo punto de vista, pero claramente mientras esa norma exista, creo que la única forma que hay de aproximarse a esos niveles de debida diligencia que se exigen es a través de tecnología muy sofisticada. Así es, yo quisiera además reforzar, Wilson, las cosas que están pasando, por ejemplo, ahorita con el proyecto de norma del cambio normativo de SARLAF, ¿sí? Y es que aquí se introducen unos conceptos de contexto externo y contexto interno. Y las personas que hoy nos acompañan, que vienen del sector financiero, saben que cada vez más la superintendencia
está buscando que las entidades apalanquen sus procesos como segmentación, por ejemplo, en información o en variables también de fuentes externas. Entonces, hay un ejercicio que tenemos que empezar a hacer intensivo en los equipos de cumplimiento y es empezar a combinar un poco la información que yo tengo en mi compañía, esa información sociodemográfica que muchas veces carece de la calidad que quisiéramos o necesitamos para hacer bien el proceso, con la información de uso público que uno esperaría que si viene de fuentes públicas, pues tenga obviamente una integralidad importante y yo la pueda cotejar con la información que tengo internamente en mi compañía, más que tengo el aval de una entidad que me está diciendo vaya a bases de datos públicas confiables, vaya, adquiera esa información de particulares que trabajen con fuentes públicas y póngala a trabajar al servicio de lo que usted necesita en su equipo de cumplimiento. Entonces, el tema del contexto interno y externo que hoy plantea la Super en el proyecto es interesante. Quiero mencionar otros 3 temas. Uno es... No, un segundito, una pequeña observación ahí. Sí. Tú sabes que yo fui el director del proyecto de Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Colombia 2016. Nosotros entregamos como producto a la Universidad del Rosario, bajo mi dirección, entregamos 2 productos. Entregamos un informe ejecutivo y entregamos el informe completo de Evaluación Nacional de Riesgo. Hicimos un par de actos de socialización porque era lo que el contrato nos demandaba. Pero yo siempre insistí en que era importante la socialización masiva de la Evaluación Nacional de Riesgo para que las entidades pudiesen conocer los resultados de la evaluación en orden a parametrizar sus sistemas de monitoreo transaccional y en orden a hacer sus propias evaluaciones internas de riesgo en las entidades, específicamente para conocer la amenaza de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, fíjate que la superintendencia en este nuevo proyecto está poniendo el acento en la necesidad de acceder a fuentes internas para identificar variables de amenaza, por ejemplo, pero la información que reposa en las entidades públicas sigue siendo reservada. Entonces, si tú no tienes acceso a esa información como entidad pública, un banco, por ejemplo, como una entidad privada, un banco, ¿cómo puedes tú cumplir con lo que te está pidiendo? Ahí volvemos nuevamente a volver al tema de la transparencia y el acceso a la información pública. Si hay información que las entidades, sabemos que la unidad de inteligencia financiera hace parte de la comunidad de inteligencia, la ley de inteligencia protege su información y la evaluación nacional de riesgo es un producto de la actividad de inteligencia y por consiguiente está reservada. Pero aquí esa información se necesita para que los particulares puedan mejorar, optimizar, fortalecer sus sistemas de prevención de lavado de activos. Claro, Wilson, y yo creo que ahí hay un avance o un input que ahora está dando la UIAF, y es que vamos a contar con un sistema estadístico para conocer información muy importante en relación con temas LAF y también contra la financiación del terrorismo. Entonces, digamos que sí se ve algún avance, sin embargo, no está de más, y vuelvo y hago la cuña, me permito hacer la cuña, y es moverse a nivel de gremios para lograr realmente ese deseable de transparencia que efectivamente lo cubre la norma, pero que hoy la efectividad es baja, ¿cierto? Entonces, es buscar ahí cómo lo podemos trabajar. Y yo quiero también, pues ya estamos a punto de iniciar la sesión de preguntas, pero quiero hacer la reflexión frente a un documento que salió recientemente, este mes, del GAFI sobre el tema de las buenas prácticas en la identidad digital. Es importante de pronto que ustedes lo consulten, lo conozcan, porque básicamente hace mucha alusión a lo que mencionaba Juan Felipe, es poder minimizar las debilidades del control humano, ¿sí? Los sesgos que tenemos las personas, o muchas veces las cosas que no vemos, esos procesos que se vuelven repetitivos, donde ya, digamos, se pierde un poco el control y lo hacemos de forma más mecánica, y ahí es donde empezamos a asumir riesgos y costos innecesarios. Adicionalmente, la motivación que tiene el GAFI también la hace alrededor de la confiabilidad, de la seguridad, de la privacidad y de la eficiencia de identificar individuos a través de la provisión de los servicios financieros, diciendo esto es un beneficio para los clientes, es un beneficio para las entidades reguladas y le va a permitir la integridad al sector. Tenemos personas también del sector real
Y obviamente la invitación es que el sector real pues no sea el último que experimente el uso de las nuevas tecnologías, sino que también se atrevan a dar el paso. Digamos que aquí hay un avance, normalmente la banca va en un desarrollo en estos temas pues mucho mayor, pero la invitación también es para que el sector real empiece a incentivarse y a motivarse con estos temas, y para que estos oficiales de cumplimiento que hoy tenemos acá muy interesados en estos temas sean quienes lideren y quienes abanderen los procesos de transformación digital de las compañías. Yo pienso que tenemos que mantener agendas activas con los equipos de tecnología, tenemos que saber qué hay en el mercado, tenemos que poder lograr, obviamente, que haya mayor integridad de la información, mayor disponibilidad, y vamos a lograr procesos de cumplimiento mucho más eficientes. Nos preguntan, Carlin Baus nos dice, ¿qué tan confiable es la información pública que tienen las entidades públicas? Bueno, no, muchas gracias. Una pregunta difícil, Carlin, porque, digamos, el estándar no se puede medir a todas las entidades con el mismo rasero, ¿sí? No son lo mismo las entidades del nivel nacional que las entidades del nivel departamental y las entidades del nivel municipal. En las entidades del nivel nacional, yo me atrevería a decir que el nivel de confiabilidad de la información es bastante alta, básicamente porque tienen recursos para poder tener sistemas de gestión de la documentación y de la información bastante bien sólidos. A nivel departamental la cosa ya comienza a erosionarse un poco, y a nivel municipal, pues ustedes saben que los municipios, Colombia tiene 1.101 municipios. Es un ecosistema supremamente heterogéneo, donde hay municipios muy grandes, muy fuertes, muy poderosos, como el caso de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, pero también hay municipios supremamente apartados del territorio nacional, donde pues los recursos llegan muy escasos, no tienen recursos, y pues el acceso a la información allí es prácticamente nula, y la información a la que se accede tiene un nivel de confiabilidad muy bajo, ¿sí? Entonces yo diría que en la medida en que vamos descendiendo dentro de la estructura territorial colombiana, se va reduciendo la confiabilidad de la información. Por supuesto, la fuente más importante de información, sobre todo a nivel estadístico, pues es el DANE, Departamento Nacional de Planeación, y en general pues los ministerios, que son los que tienen observatorios y tienen áreas y dependencias destinadas fundamentalmente a eso. Pero de ahí hacia abajo, a nivel municipal, la cosa ya comienza a ponerse un poco más compleja. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Nos preguntan qué soluciones conocen para la vinculación y actualización de terceros para el sector real. Yo creo que esta la podría contestar yo. A ver, soluciones, de hecho, una de las soluciones que nosotros tenemos es una solución que se llama SOVI. SOVI traduce Sistema Online de Vinculación y Actualización Inteligente, y lo que hace precisamente es, independiente del tercero, llámese cliente, proveedor, accionista, empleado, digamos que la solución lo que hace es hacer el paso a paso de precisamente una vinculación, contando con todos los elementos que les mencionaba yo anteriormente, ¿cierto? Formularios electrónicos, digamos, seguros, digamos, un proceso de firmado electrónico donde se invierten mecanismos de validez como son lo que tengo, lo que soy, dónde estoy, lo que sé. Hay una firma electrónica certificada ante un medio de certificador como Andes o Certicámara. Digamos que se hacen todas las validaciones de listas, de prensa, de información de uso público de una manera automatizada. Digamos que la misma herramienta permite incluso tener roles donde un rol en la empresa valide los documentos que la persona está adjuntando en la solución, otro rol donde, según las alertas que se están generando, esto, digamos, vaya a un segundo nivel, al oficial de cumplimiento, para que haga una revisión un poco más profunda. Digamos que todo esto se hace de una manera automatizada, y lo más importante es que es trazable. Todo, digamos que cada una de las interacciones, cada una de las aprobaciones, cada una de
devoluciones de documento, todo eso está trazable y en todo el tiempo el oficial de cumplimiento tiene el control de lo que está pasando en sus procesos de vinculación y actualización. Y, perdóname, Juanfe, y ahí podemos, digamos, en SOBI llegar hasta donde la entidad lo necesite. Aquí no hay una camisa de fuerza, aquí hay una casa prefabricada que se termina de construir dependiendo del tamaño de la compañía, de su naturaleza, el sector donde se encuentra, las necesidades que tenga. Pero inclusive, como hablábamos ahorita del acceso a la información pública, para pegarla de lo que estamos hablando, que no se nos quede por fuera, es que existe información de uso público que está en las compañías y todavía se las pedimos a los clientes. Entonces, miren que desde el momento en que yo puedo acceder a información de uso público y evito tener que pasar a solicitársela al cliente, ya ahí estoy generando una experiencia completamente diferente, una experiencia trazable y segura. O sea, no solamente es una experiencia interesante desde el punto de vista de disminuye la carga para el cliente de probar quién es, ¿sí? O de demostrar quién es, sino que yo también puedo conseguir información y solicitar que el cliente esté de acuerdo con esto que yo estoy obteniendo de él en fuentes de uso público. Entonces, podemos llegar, digamos, en la solución tan lejos como se requiere. Otra pregunta, en teoría, ¿cuáles son las consecuencias de no tener la información razonablemente actualizada? Por ejemplo, en el caso de la rama judicial, que no actualizan el directorio de despachos de jueces y fiscales, ¿es cada despacho responsable de la actualización? Yo le respondería de la siguiente manera. Cuando yo hago capacitaciones en temas de lavado de activos, extinción de dominio, corrupción, a jueces y fiscales, yo siempre les digo que el juicio que debe realizar el operador judicial debe ser un pronóstico objetivo posterior. Es decir, el funcionario judicial, al momento de valorar la responsabilidad de un oficial de cumplimiento, debe realizar un ejercicio mental de trasladarse en el tiempo al momento en el que se realizó la operación. Porque la responsabilidad del sujeto se debe valorar en función de la información que disponía realmente ese individuo cuando hizo la operación, no con la información que tengo hoy cuando lo estoy juzgando. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la información es dinámica, la información se actualiza, la información cambia. Y a veces aparece una información y luego la información cambia y el sentido es completamente diferente. Y si yo hubiera tenido hoy acceso a la información, si hubiera tenido en ese momento acceso a la información que tengo hoy, de pronto no hubiera hecho el negocio, pero lo cierto es que la información que había era otra, hice el negocio. Como consecuencia de eso, es importante entender el oficial de cumplimiento que en el corazón del área de cumplimiento debe haber un sistema de gestión documental lo suficientemente robusto para que yo pueda documentar la información a la que estoy accediendo, ¿sí? El paso de información al documento es fundamental. La documentación es clave. Yo a veces les digo a los oficiales de cumplimiento cuando hago capacitaciones que una buena parte de la función de cumplimiento consiste en la preconstitución de la prueba de la buena fe, ¿sí? Entonces, puede ser que la información que tiene la entidad no está actualizada, está equivocada. Para salvar mi responsabilidad, lo que yo tengo que hacer es documentar esa información que tiene la entidad para que el día de mañana, si tengo que responder ante una autoridad judicial, yo pueda demostrar que esa era la información que tenía la entidad y que esa fue la información que yo tuve a mi disposición para tomar la decisión. Si luego la información cambió, pues es algo que se me sale de las manos, porque pues el área de cumplimiento no tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar en 2 años. Wilson, tocaste un tema muy interesante que realmente da para volverte a invitar a otro webinar y para que todos ustedes se vuelvan a conectar. Entonces, ese punto, porque ya hablar del tema de la responsabilidad del oficial de cumplimiento y cómo empezamos a cubrirnos y a tener mecanismos para que esa labor realmente sea una labor que sintamos que es recompensada. Muchas veces el oficial de cumplimiento no se siente de esa manera porque hay muchos ingredientes dentro de esa salsa que no lo permiten, ¿sí? Pero ese es un tema que guardémoslo para otra invitación. No creo que tengamos oportunidad de hacer más preguntas. Se nos está ya acabando el tiempo. Hay más preguntas supremamente interesantes por resolver, pero yo también lo aprovecho para
para decirles que estas preguntas se las podemos, digamos, responder de una manera un poco más personal, estaríamos escribiendo pues a sus correos y demás, y aprovecharía lo que está diciendo Natalia, y es buscar un espacio para tocar, digamos, según cómo estamos viendo las preguntas o dónde hay retos, dónde hay dolores, de pronto enfocarnos a un próximo webinar que obviamente van a estar supremamente invitados. Exactamente, bueno, ya nos resta entonces, ya estamos sobre las 12:02, darles el agradecimiento a todos por haberse quedado con nosotros, por el espacio, a Wilson por su gran participación. La verdad fue muy grato, Wilson, tenerte, una persona de tanto conocimiento y de tanta experiencia como tú, creo que enriquece siempre estas conversaciones. Entonces, no nos queda sino pues darle las gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias a ustedes, Natalia, muchas gracias, Juan Felipe, y muchas gracias por este espacio. Y a todos muchas gracias y nos veremos hasta una próxima oportunidad.